Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. Y el episodio de hoy es un episodio muy especial, por lo menos para mí, ya que vamos a hacer una mini reseña y análisis de la obra de Sir Arthur Conan Doyle, Estudio en Escarlata, protagonizada, como no, por Sherlock Holmes y John Watson. Estudio en Escarlata posiblemente es una de las mejores novelas que publicó Sir Arthur Conan Doyle del universo de Sherlock Holmes, y por ello le tengo tanto cariño. Fue la primera que yo me leí, fue la primera en la que tomé contacto con ese detective y ese ayudante, que además es en este caso donde se conocen, que ya no pude soltar. Y bueno, pues las aventuras de Sherlock Holmes calaron muy profundo en mí. Y lo primero que vamos a hacer es seguir un orden en este episodio para que no sea un batiburrillo de datos sin mucho sentido. Entonces, por lo primero que vamos a empezar es por la biografía, una biografía muy resumida del autor, Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo en 1859, en una familia católica de origen irlandés. Su padre era un funcionario alcohólico y epiléptico que pertenecía a una familia rica e influyente de artistas. Arthur fue educado en un internado jesuita inglés y estudió medicina en Edimburgo, donde se licenció en 1885. Trabajó en un hospital de su ciudad, fue médico a bordo de un ballenero y a la vuelta abrió consulta en Southsea, sin mucho éxito. En 1879 había publicado su primer relato, The Mystery of the Shasha Valley, pero no sería hasta 1887 cuando crearía el personaje que habría de hacerle célebre, el detective Sherlock Holmes, en Un estudio en escarlata. Con El signo de los cuatro, 1890, y La compañía blanca, 1891, pudo abandonar el ejercicio de la medicina y dedicarse a escribir. Las aventuras de Sherlock Holmes, 1892, y Las memorias de Sherlock Holmes, 1894, fueron un gran éxito, pero el detective no reaparecería en su obra hasta El perro de los Baskerville, 1891, y por la generosa oferta de una revista neoyorquina. En El regreso de Sherlock Holmes nos pasamos ya a 1903. En 1900 había combatido en la Guerra de los Boers y en 1902 publicó The Wars in South Africa, Its Causes, a ver si lo sé decir en inglés, que no sé inglés, The War in South Africa, Its Cause and Conduct, por el que fue condecorado. El mundo perdido, 1912, y El valle del terror, 1915, se cuentan entre sus últimas obras de ficción. La magia y el espiritismo, sobre el que escribió varios libros, fueron sus intereses de esa última época. Murió en 1930 en Cronborough, Hampshire. Bueno, esta muy pequeña y reducida biografía la he sacado de la página de Alba Editorial, y con ella nos podemos hacer una idea de lo que fue la vida, la obra de Sir Arthur Conan Doyle, que por cierto aquí no lo pone, pero le nombraron Sir en Inglaterra, o sea, en la monarquía inglesa le nombró Sir. Una vez conocida un poquito la vida y la obra de Sir Arthur Conan Doyle, os voy a hacer una pequeña reseña de este libro, y siempre sin spoiler, porque aunque hayan pasado muchos años desde su publicación, hay gente que aún no la ha leído y que yo sé a ciencia cierta que está en su lista de pendientes. Bueno, Estudio en Escarlata hemos dicho que está escrita en el año 1887 y publicada por entregas en su época. Es la primera novela del escritor sobre el personaje de Sherlock Holmes, donde se nos presentan ambos protagonistas, Sherlock y Dr. Watson. Yo me he leído en 3 ocasiones, bueno, una de ellas la verdad es que la escuché en audiolibro en Storytel,
Y la última vez que lo leí fue en una edición que es la que os voy a dejar en la miniatura, que es una edición especial que cogí de la biblioteca, pero que es de las más bonitas que existen de Estudio en Escarlata. Es una edición ilustrada publicada por Penguin Clásicos en 2017 y con ilustraciones originales de D.H. Friston. Tiene esta edición 160 páginas y es una edición conmemorativa de los 150 años de su publicación. Entonces, en esta primera aventura es donde se nos presentan a Sherlock y Watson, después de que este último volviera a Londres tras la guerra de Afganistán. En el principio de la novela, Watson, con poco dinero en el bolsillo, está buscando a alguien para poder compartir alojamiento, con tan buena suerte que se encuentra a un antiguo amigo, Stanford, que le lleva a conocer a Sherlock Holmes. Tras ser presentados, Holmes le dice a Watson que le tiene echado el ojo a unas habitaciones en un piso de Baker Street. Esta sería la novela donde mejor se nos describe a los personajes y donde comienzan sus primeras aventuras juntos. Hechas las presentaciones, nos inician el primer caso que resolverán juntos, un asesinato en una casa deshabitada. Scotland Yard le pedirá ayuda a nuestros protagonistas y comenzarán una investigación que les llevará a recorrer las calles de Londres y que estará llena de misterios, pistas falsas y hasta de un segundo asesinato. Tenemos que esta novela está narrada en dos partes, una en el Londres actual para nuestros protagonistas, que sería 1881, y otra parte que se inicia en 1845, que es una pequeña novelita en sí misma, una dentro de la otra, y que se ambienta en Norteamérica. Ambas al final estarán relacionadas y veremos hacer su magia deductiva a Sherlock Holmes. Estudio en Escarlata es muy entretenida, te permite conocer y hacer un primer contacto con los personajes y con su entorno, aunque no mucha gente no la considere la mejor de su autor, sobre todo porque tiene la sensación de estar leyendo dos novelas distintas, la del Londres de Holmes y Watson y la que nos habla del pasado en Norteamérica y en la que no intervienen nuestros protagonistas. Eso sí, esto va por gustos, porque para mí realmente esta sí que es la mejor novela de Sherlock Holmes. Pero bueno, lo dicho, para gustos. Neil Gaiman hizo una adaptación de esta novela a la que tituló Estudio en Esmeralda y que yo leí ahora ya un tiempo en un libro de relatos, que os lo digo si queréis por si lo queréis buscar, que es Objetos Frágiles. Este libro es un conjunto de relatos entre los que se incluye Estudio en Esmeralda. Fue editado en 2009 por Roca Editorial y nos encontramos con un Sherlock Holmes en el universo gótico y fantástico de Gaiman. Más recientemente, en el 2021 concretamente, Planeta ha publicado un cómic de este relato de Gaiman que yo no he leído, pero que la verdad es que tiene muy buena pinta. Al principio del post he dicho que leí como 3 veces Estudio en Escarlata y la primera, que no os he dicho en cuál lo leí, fue en todo Sherlock Holmes, publicado por Cátedra en 2023 y que contiene los 56 relatos y las 4 novelas cortas que componen el canon de Sherlock Holmes. Esta es una edición muy completa porque además de incluir toda la obra del personaje, incluye muchos extras como comentarios históricos de cada novela y relato y una introducción de casi 40 páginas donde nos da detalles de la obra. Para todos aquellos interesados en leer el canon completo, este es el libro que recomiendo, el de Cátedra. Y más adelante pues volveré a comentar seguro algún otro relato, alguna otra aventura en otro episodio. Esto hasta aquí sería el resumen de lo que va Estudio en Escarlata. No me he querido meter mucho en harinas, por lo que os digo. Aparece un cadáver en una casa deshabitada, Scotland Yard le pide ayuda a Sherlock Holmes y Sherlock Holmes va a la casa y allí, pista tras pista, consigue descubrir quién es el asesino y qué
qué ha pasado y cómo ha pasado. Una vez que os he hecho el resumen y un poquito la reseña de lo que ocurre en esta novela, os voy a hacer un análisis de la misma y os contaré alguna que otra curiosidad y, vamos, cosas muy interesantes sobre esta novelita. Para ello, la verdad es que si habéis leído Estudio en Escarlata es donde más cosas vais a sacar, y si no, seguro que os llama muchísimo la atención para leerla. Vamos a ver, para empezar, Estudio en Escarlata ocurre, lo que es en la novela, ocurre desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de marzo de 1881. Holmes tiene 27 años y Watson 34. Este libro, lo que es el libro Estudio en Escarlata, se publicó en Londres en el año 1887 en la revista Beaton Christmas Annual. Reeditado en formato libro por la editorial Ward & Co., misma editora de la revista, al año siguiente, en 1888. Disculpar. Estudio en Escarlata no es la primera aventura que protagoniza Sherlock Holmes. En realidad es la número 16 en el orden general de aventuras de las que tenemos noticias y la número 3 de las narradas completamente. Tampoco es la primera en que el detective actúa profesionalmente, exceptuando las 3 primeras aventuras como estudiante universitario y las 2 que resuelve en los Estados Unidos de América durante una gira teatral, donde entre otros personajes destaca en el papel de Horacio el Hamlet de Shakespeare. Estudio en Escarlata hace la número 11. Desde agosto de 1880 hasta principios de enero de 1881, Holmes resuelve 9 casos, todos ellos citados pero no explicados. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los casos, durante las historias, se nombran casos que se han resuelto pero que nunca fueron, realizados, explicados o relatados. Y desde enero hasta marzo de 1881, en que se hará cargo del presente relato, tenemos conocimiento de un caso más. Sin embargo, sí que es la primera aventura en que Sherlock y el doctor John Watson actúan conjuntamente, y al mismo tiempo la primera que Arthur Conan Doyle dio a la prensa. Aparte de algunas consideraciones respecto a los personajes de la trama que pueden observarse en la galería de personajes, en el libro que tengamos, ya sea en el de cátedra o en el que está solamente el libro, el que a mí me gusta, el que os voy a poner en la miniatura, esta novela inaugura lo que Raymond Chandler pocos años después definiría como canibalización. Este término engloba a las novelas que son resultado de la unión de una o varias historias ya escritas con anterioridad, y al mismo tiempo a las novelas que incluyen en su interior otra novela en que se apoya la trama. Esto es lo que decía yo antes, que tenemos una novela que transcurre en Norteamérica dentro de la otra novela que es la que transcurre en Londres. Este recurso es harto antiguo en la práctica de la literatura. Cervantes, por ejemplo, lo usa repetidas veces en su obra. Pero por su misma cualidad también es harto peligroso. El peligro radica en que la novela inserta sea de calidad deficiente, como presuntamente ocurre en la novela que nos lleva a cabo hoy. Hay mucha gente que opina que la calidad de la novela que transcurre en Norteamérica pues no le llega a los talones a la de Londres. A ver, es distinta. La de Londres tiene es la historia con la que se produce un asesinato, van a investigarlo, etcétera, y la otra novela no relata la vida de unas personas que vivieron, lo dicho, en Norteamérica en la década de los 40 del siglo XIX. Doyle inserta una novelita del oeste titulada El país de los santos, en medio de Estudio en Escarlata. Esta transcurre durante casi toda la segunda parte de la novela grande.
Sospecho que si existe una segunda parte es causa directa de la inserción de esta curiosa novelita. Durante 5 de los 7 capítulos de que consta, es decir, de unas 33 páginas aproximadamente, hasta bien entrado en el siglo XX, se conocía por novela a toda narración literaria y de ficción que alcanzase la cifra de 96 o más páginas. Estudio en Escarlata tiene unas 102 páginas, novelita del oeste incluida. Saquen ustedes conclusiones. Y añadan los motivos editoriales que consideren prudentes. Acertarán. Ya saben que, rechazado todo lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, será la verdad. Bueno, 2 sucintos datos para finalizar. A ver, tenemos por aquí esto. A ver, que ya me había yo colado. Es parecer de muchos holmesianos, entre los que me cuento, y el que se cuenta el libro de Cátedra, que es de donde estoy sacando esta información, que la inclusión de esta novelita empobrece lo que pudiera haber sido una excelente aventura. Por lo pronto, los datos suministrados en El País de los Santos son meramente informativos. Recordemos que Holmes declara haber resuelto prácticamente el caso al final de la primera parte. Por otra parte, estos mismos datos, de una manera resumida, son los mismos que aportará el culpable de los crímenes en su declaración ante la policía. Además, no se sabe quién narra tan curioso inserto, o sea, quién nos está narrando esta novelita. Hasta hoy se le otorgaba ese honor a la pluma de Watson. Fijemos algunos puntos. En el capítulo primero de la segunda parte, titulado La gran llanura de Alcali, podemos leer: acercaos a examinar aquello, texto que demuestra la participación activa en la acción narrada de un testigo del paisaje y de la situación, porque a continuación pasará a contarnos la historia de Jefferson Hope y sus truncados amores. La acción ocurre el 4 de mayo de 1845 y por aquel entonces ni Watson ni Holmes habían nacido. Un poco más adelante, en el párrafo final del capítulo 5 se lee: lo que mejor podemos hacer para saber lo que allí ocurrió es copiar el relato del propio cazador, tal como se haya registrado en el diario del Dr. Watson, al que tanto debemos ya. Lo que allí ocurrió hace referencia a los sucesos planteados ya en la primera parte de Estudio en Escarlata, es decir, lo que ocurrió en Londres. El propio cazador se refiere al asesino, Jefferson Hope, y los hechos registrados en el diario son la transcripción que Watson hace de la confesión del asesino que el inspector Lestrade toma en su cuaderno de notas. ¿Quién narra El País de los Santos? ¿El propio Jefferson Hope? Imposible, ya que cuando es detenido advierte que sufre un aneurisma de aorta y que tiene prisa por declarar porque se siente morir, hecho que cumple de la misma tarde de su detención de manera precisa, muriendo exactamente poco después, esa noche en la soledad de su mazmorra. Pruebe otro sí el lector a saltarse toda la novelita y pasar directamente al citado capítulo 6 de la segunda parte. Comprobará que Estudio en Escarlata no padece alteración alguna, que los datos obtenidos y el transcurso de la acción no sufren mermas, que no pasa nada grave, y creo haber dejado claro que El País de los Santos no es una novelización de la confesión del señor Hope, hecha por Watson, Lestrade o Holmes, ya que el narrador es testigo de facto de aquellos hechos rememorados. El único narrador posible solo puede ser el propio Arthur Conan Doyle. Quizás Sir Arthur quería incluirse a sí mismo como personaje de su novela, pero no lo deja claro. Algo, tal vez la precipitación, le falla. Lo intentará más adelante y con éxito esta vez, pero esa es otra historia. Bueno, por lo que nos dice la edición de Cátedra, hay mucha gente que no ve bien esa novelita y que cree que no aporta nada a la investigación ni aporta nada a la calidad de la historia. Puede ser que no aporte nada a la investigación, pero yo creo que a la calidad de la historia sí que aporta. Vamos, a mí por lo menos sí que me gustó cómo relataba lo que ocurrió en Norteamérica, lo dicho, en la mitad del siglo XIX.
Bueno, veamos algunas otras curiosidades. El doctor John Watson siempre pasó, y mucha culpa la tiene el cine, por ser un tipo bastante simple, un tanto precipitado en sus deducciones y un buen amigo de los de Hasta la tumba. En este relato queda patente que si resulta algo vulgar es porque se lo hace y si se precipita es por destacar. Las deducciones es por... Vamos a ver. En este relato queda patente que si resulta algo vulgar es porque se lo hace y si se precipita es por destacar las deducciones de su amigo Holmes. No olvidemos que tratamos con un doctor cirujano experto en heridas de guerra y además de oficial en el ejército. Ha leído y parece poseer una buena biblioteca y escribe muy bien, es ágil y eso es un don. No lo olvidemos nunca. Se ha querido ver un paralelismo entre el joven Stanford y Watson por una parte y Doyle y un compañero de carrera por la otra. Cuando vivía Doyle de la medicina, antes de convertirse en escritor, parece que compartieron consulta y no fue una experiencia demasiado agradable. La señora Hudson, ama de llaves y dueña del 221 de Baker Street, no aparece con nombre alguno en toda la novela. Todo el mundo sabe que el 221B de Baker Street no existe, aunque sí el 221. La letra B hace referencia a una supuesta casa construida en el espacio existente entre el 221 y el 223, después de una actualización y numeración de las calles londinenses. Entre el 221 y el 223 nunca hubo espacio solar o jardín alguno. Sobre los conocimientos de Holmes se ha escrito mucho. Watson confunde intencionadamente al lector con la miscelánea de sus saberes. Quiere destacar su espíritu deductivo. Recordemos que Sherlock estuvo un mínimo de 2 años en Oxford, que fue actor de teatro especializado en Shakespeare y un buen púgil, además de un estimado violinista y melómano antes y después de conocer a Watson, y que su biblioteca es más extensa y tiene más literatura de lo que nos quiere el doctor hacernos creer. No olvidemos que en Estudio en Escarlata se declara autor de un artículo científico sobre la deducción titulado El libro de la vida y de una monografía acerca de la ceniza de los cigarros. Sus conocimientos, en resumen y por lógica, solo pueden ser abrumadores. El tiempo lo demostrará. Holmes desprecia a Augusto Dupin y al inspector Lecoq, lo que demuestra que ha leído a Poe y a Gaboriau. Incluso llegará en el futuro a declarar un más que razonable respeto por Edgar Allan Poe. En Estudio en Escarlata sabemos que frecuenta una librería de saldos donde encuentra libros de los más curiosos y erudito. Entiende el latín, habla francés y alemán a la perfección y se le suponen conocimientos suficientes de otras lenguas europeas. Estos pequeños datos no deben hacer pensar que Watson miente con naturalidad respecto a esos limitados conocimientos. Lo que sí es evidente es que Watson prefiere a los clásicos de su tiempo. Es un hombre bastante metódico y probablemente deplora alguno de los saberes de Holmes por su afán disperso. Sherlock prefiere autores extraños por eruditos y al mismo tiempo literatura de cordel. Holmes es un hombre de la calle y Watson prefiere las comodidades del hogar. Salvando las debidas distancias, tienen muchos parecidos con esa otra extraña pareja que el gran director Billy Wilder no supo legar, Jack Lemmon y Walter Matthau. Un estudio de esta novela podría llevar a otra novela, y no es intención, sino descubrir pequeños detalles que pueden pasar desapercibido. Por ejemplo, hay que darle un aplauso cerrado al desconocido que se disfraza de señora Sawyer ante otro maestro del disfraz como Holmes sin que éste, hasta más tarde, caiga en la cuenta.
Nótese el velado afecto que tiene Holmes por Jefferson Hope, cómo acepta su palabra de no fugarse, cómo reconoce el engaño de la falsa señora Southwell y cómo, parece dar a entender, no comulga pero respeta la manera que tuvo el señor Hope de vengar las muertes de Lucy Ferrier y su padre. Holmes nunca demuestra gran afecto por la policía de su época y a veces se convertirá en juez y parte en próximas aventuras. 2 datos para finalizar. Resulta muy curioso que Jefferson Hope, muerto en la soledad de su celda de un aneurisma de aorta, aparezca ya cadáver con una plácida sonrisa. Por muy feliz que estuviera al ver alcanzado sus cometidos, les puedo asegurar, agradezco desde aquí al excelente holmesiólogo Dr. Jorge Navarro la consulta, que tal manera de morir es muy dolorosa, sobre todo sin asistencia médica alguna. Y eso que Estudio en Escarlata cuenta entre sus páginas con 2 médicos de reputación, Watson y Doyle. Por último, destacar a un pequeño personaje que siempre pasa desapercibido en esta historia, el pequeño perro terrier que tiene Watson y que humildemente, en aras de la ciencia deductiva, dará su vida al final de esta novela. Bueno, espero que os hayan gustado todos estos datos y este análisis de la obra. Yo creo que la podréis disfrutar más si ya la habéis leído, porque la verdad es que merece mucho la pena. Yo os digo que por mucho que digan que es una novela dentro de otra y que le sobra esa parte, no le sobra para nada. Si ya la habéis leído, espero que os haya gustado el análisis, y si no lo habéis hecho, corred a leerla. Es, ya os digo, si no la mejor, una de las mejores novelas que tiene Sherlock Holmes, protagonizada por Arthur Conan Doyle. Tenemos el hype de que es cuando se conocen Watson y Holmes, y bueno, para mí eso la convierte en una de las mejores. Y hasta aquí la reseña de hoy, la reseña de Estudio en Escarlata. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, decidme si la habéis leído, o si no la habéis leído, si os ha picado la curiosidad de leeros esta primera novela protagonizada por Holmes. Y yo, pues poco más que decir, que espero que os haya gustado, espero que os adentréis en el mundo de las aventuras de Sherlock, y que nada, que me despido con un saludo hasta el próximo episodio. Adiós. Postdata, siempre se me olvida decirlo. No olvidéis pasaros por mi blog, loslibrosdebakerstreet.com, donde voy colgando reseñas y algunas que otras cosillas. Y también que os paséis por mi Instagram, Los Libros de Baker Street, donde también encontraréis actualizaciones de lectura y muchas otras cosas. Y además, si os ha gustado este episodio, os animo a que os suscribáis para tenerme presente cada vez que suba alguno de estos episodios. Y ahora sí, sin más me despido. Chao.